Buenas noches, gracias por continuar atentos a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:03 de la noche. Soy Ernesto Rivera y voy a conversar ahora con una de las periodistas que acaba de recibir el Premio Nacional Joaquín García Monge a la Comunicación Cultural. Redactora y editora de suplementos de artes y espectáculos desde hace más de 2 décadas. Es egresada de la maestría en literatura de la Universidad de Costa Rica y desde sus comienzos se dedicó a la cobertura de temas relacionados al teatro, la danza, la literatura y las artes visuales. Es la editora del suplemento cultural Áncora. Su nombre es Dorian Díaz. Felicitaciones por este premio nacional, Dorian. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, Ernesto. Es un gusto estar con vos y bueno, qué mejor que me hicieras una entrevista a vos, con quien hemos compartido tanto tiempo en estas trincheras periodísticas. Así es, muy contento de poder conversar en esta faceta nueva. Muchas gracias, de verdad. Y además muy honrada por el premio, porque de verdad, sobre todo por la reacción de la gente, lo que te escribe, la realimentación sobre tu trabajo, que a veces es un poco anónimo. Los periodistas de prensa escrita, y vos lo sabes bien, estamos muy acostumbrados a entregar información y recibir algunas cosas por redes sociales, casi siempre las malas, pero la realimentación positiva cuesta mucho. Y entonces... Totalmente, y es interesante porque además es un momento, justamente los premios tienen esa característica, que son un momento que catalizan como opiniones, catalizan feedback. Qué bueno que el feedback que haya recibido haya sido cariñoso. Sí, sobre todo porque ya son muchos años de estar cubriendo esta fuente, que en realidad son muchas fuentes, desde las artes más cultas, como dicen algunos, la ópera, el teatro, la literatura, hasta las más populares. Yo he escrito desde Bocas hasta Carmen, la ópera. Entonces, ha sido como una gran diversidad de temáticas que han rendido diferentes resultados, entre ellos la historia, la literatura, las artes visuales. Entonces creo que la gente también ha ido siguiendo esa trayectoria, aunque de una forma silenciosa, al igual que yo he escrito. Haces cobertura cultural y de espectáculos hace muchos años. ¿Cómo ha evolucionado la manera en que se hace cobertura cultural en todo este tiempo? Incluso cómo ha influido la crisis de los medios de prensa en la cobertura de la cultura. Es una pregunta que detona un montón de cosas, porque en Costa Rica específicamente la crisis de los medios, hemos visto como los espacios culturales se han ido achicando, digamos, sobre todo en los medios tradicionales. Había algunas otras plataformas que también cubrían cultura, que han ido desapareciendo por diversas razones, y otras que han seguido existiendo, digamos, sobre todo en plataformas en línea. Sin embargo, no son tan masivas y son muy de nicho y muy puntuales. Lamentablemente somos pocos los que quedamos cubriendo cultura específicamente, y además se da por sentado. Digo, no es como el periodismo de política y el periodismo de pronto de salud, que sabes que tienen que tenerlo. De pronto se dice, bueno, sí, fulanos y fulanos cubren cultura, y es como se da por sentado que siempre vamos a estar ahí. Pero los medios a veces tienen que hacer recortes y empiezan por secciones que creen prescindibles, y bueno, así sufren algunos periodistas. La cultura, lamentablemente, ¿cómo ha evolucionado? En este tiempo que a vos te ha tocado cubrir cultura, ¿cómo sentís la evolución? Antes se cubría de una manera, había más énfasis en algunas áreas, el abordaje era diferente. ¿Cómo ha cambiado? Sí, digamos... las coberturas se han ido ampliando a diferentes manifestaciones culturales, lo cual a mí me parece buenísimo, porque en algún momento siento que la visión de cultura era de bellas artes y no de cultura. Claro. Creo que ahora eso cambió radicalmente desde sobre todo unos 10, 15 años, en que cultura son todas las manifestaciones, y obviamente habrá unas en que les pongamos más énfasis y a otras no, pero creo que ese espectro se amplió. Sin embargo, antes éramos más y ahora somos menos los que estamos trabajando en periodismo cultural. Que yo en algún momento, por cierto, decía que era otra forma de hacer periodismo, y creo que me tengo que retractar.
Creo que es la misma forma de hacer el periodismo, pero no es como alguna gente cree. Alguna gente cuando quiere escribir sobre cultura o quiere hablar sobre cultura, se vuelve como solemne, culto y con una sobreintelectualización. Empieza a usar palabras esdrújulas. Que yo no sé de dónde sale. Digo, es importante, hay un lenguaje técnico que hay que dominar, claro, pero es como cualquier otro periodismo, debe ser riguroso, debe ser preciso, debe ser bien investigado, debe ser profundo. Y creo que eso se refleja algunas veces en las entrevistas. La gente llega mal preparado a preguntarle, como decía un maestro nuestro, y entonces, ¿cuál es su conclusión? ¿Usted qué quería decirme? Y no investigan quién es fulano y por supuesto las entrevistas se vuelven menos ricas. Que a mí la entrevista es un género que especialmente me interesa y creo que la riqueza es precisamente profundizar y poder decir, pero bueno, hace 5 años me habías dicho otra cosa, me habías dicho que jamás ibas a volver a los libros de historia. Bueno, sí, es que cambié en el camino. Entonces, creo que la especialización te da esas facilidades. Creo que alguna gente que se ponga al día lo puede hacer. Digo, no solo los que hemos trabajado tanto tiempo en esto lo podemos hacer. Claro. Como editora también tenés una mirada de privilegio sobre lo que ha pasado en la escena costarricense, o sea, venís siguiendo a mucha gente durante mucho rato. ¿Qué está pasando en la cultura? ¿Cómo ves la cultura en Costa Rica? Creo que la cultura costarricense es una cultura riquísima, de la cual nosotros no podemos dar cuenta a totalidad, porque es imposible. No sé si te acuerdas de una historia de Borges donde decía que había... De los mapas. Exacto. De los mapas a escala real. Entonces, de pronto querían hacer tan fiel el mapa que terminaban haciendo otro país. Un poco, jamás podríamos hacer eso, hay que discriminar porque tenemos poco espacio, poco tiempo y demás. Pero la cultura costarricense es una cultura riquísima. Entonces, creo que incluso los medios, tanto los tradicionales como las plataformas más... ya no son alternativas, las plataformas. Sí. Ofrecen apenas un vistazo de lo que está pasando. Esa cultura ha tenido, por supuesto, pasado por diferentes crisis, al igual que el país. La cultura, al igual que el país, es un espejo de lo que está pasando. Y, por ejemplo, teatro ha sido una en las que más se ha visto, por ejemplo, esa crisis. De pronto, don Guido Sainz, cuando volvió otra vez al Ministerio de Cultura, dijo que le iba a meter en bisturí a la Compañía Nacional de Teatro. La han intentado revivir varias veces. Y de pronto va renqueando, pero tiene mejores y peores momentos. Y creo que un poco así camina la cultura. La literatura, la explosión de libros es impresionante. Se está escribiendo muchísimo. Se está escribiendo muchísimo. ¿Se está leyendo tanto como se está escribiendo? Yo no soy tan optimista. Pero bueno, por ejemplo, ahora el libro de Carlos Cortés, El Año de la Ira, es uno de los bestsellers de la Internacional, junto con Mujercitas, que acaban de estrenar la película. Ahora es interesante eso. Por un lado, que un escritor nacional tenga un bestseller ya es una excelentísima noticia. Pero por otro lado también este fenómeno de revivir clásicos como Mujercitas, claro, a partir del cine. Claro. Y es interesantísimo. Bueno, Mujercitas, y lo estuve viendo hoy que lo postearon en la Internacional, estaba en primer lugar, estaba luego El Año de la Ira, y por ahí andaba el libro de Vargas Llosa, que estaba como en cuarto, quinto lugar. Ajá, sí, no. Entonces, y además, estos son libros históricos. Yo a Mujercitas le tengo un cariño especial. Me lo leí en la niñez hasta que el libro se gastó. Y le tengo ese cariño de haber descubierto a Jo March, que era mi heroína, ajá, que yo quería ser como ella, que yo sufrí absolutamente todas las cosas que le pasaron. Entonces, es un libro que yo le tengo cariño especial. Es una historia que tiene más de 100 años ya. Louisa May Alcott la escribió hace más de 100 años. Ahora va al cine con Emma Thompson y Meryl Streep.
Y además la directora hace una lectura muy interesante, es una lectura sin duda feminista. Ajá. Y es muy potente, porque es abrirle también a las nuevas generaciones otra forma de leer Mujercitas, que yo creo que a veces somos muy duros en que tenemos que hacer la lectura clásica y tenemos que apegarlos al libro. Bueno, pero de pronto esas lecturas nos provocan, de los clásicos nos provocan otras cosas. Entonces me parece absolutamente válido esta lectura que hace la directora, que es una película que maravillosa. Otro tema, o dentro de lo mismo, la tecnología que impacta todo. La tecnología fue impactando todos los sectores de la vida en general. La manera en que nos comunicamos, en la que nos informamos, la manera en que nos divertimos. ¿Cómo cambió o cómo impactó la tecnología, las redes sociales a la cultura, por ejemplo? Creo que le abrió muchas ventanas que antes no podía. Digamos, antes, si no salías en los canales de televisión y en la prensa escrita, que éramos, digamos, los medios tradicionales, los dueños, no existías. Claro. Entonces, y hay gente que solo se mueve por medio de redes sociales, de su página de internet, y que tienen una vida absolutamente independiente de lo que se publica en los medios tradicionales, en otro tipo de plataformas. Entonces, creo que les permitió otro tipo de ventanas. Sin embargo, a gente que tiene menos posibilidades de acceder, de generar páginas, de tener un buen sitio web, pues esto le genera una demanda. Porque la gente dice, bueno, y listo, ¿y dónde para teatros, la danza? ¿Dónde te compro las entradas en línea? Ah, es que no tengo. Bueno, pero las puedo reservar y pagarlas por un depósito. Bueno, no, es que me tienes que llamar. Entonces eso genera otras dinámicas que el medio ha tenido que ir asumiendo. A veces con mayor rapidez y a veces con menor rapidez. Pero en muchos teatros ya puedes comprar hace mucho tiempo las entradas en línea y puedes buscar la información. Eso, ¿verdad? El acceso al contexto es instantáneo. Absolutamente. Y además la información que te pueden ofrecer, por ejemplo, en una página de Facebook. Entonces ves, bueno, estos son los montajes actuales. Ah, pero si bajas, vas a encontrar otros montajes de los que de pronto no te enteraste porque fueron mucho más pequeños y a nivel incluso experimental. Entonces creo que ha abierto muchas ventanas y ventajas también, junto con algunas desventajas. También en este tema, el impacto de la tecnología en el acceso a la cultura. Yo recuerdo hace un montón de años, cuando era adolescente, a mí me encanta el jazz. Y recuerdo de estar parado o en las bateas de las disquerías, cuando había disquerías, ojeando, mirando discos de Keith Jarrett, de gente de jazz que a mí me gustaba. Hoy quiero escuchar la obra completa de Keith Jarrett, me meto a Spotify, la descargo o no, ni siquiera la compro, la consulto en línea y tengo un acceso casi inmediato a casi lo que sea. No, y hay discos que eran rarezas. A mí me gusta un disco, probablemente mi disco favorito en la vida es uno de Yo-Yo Ma interpretando a Ennio Morricone. Ajá. Es una rareza y es una maravilla, pero me lo encontré en un viaje y lo compré y además lo regalé. Y después de eso ya no tuve acceso a ese disco, porque bueno, fue un regalo. Sin embargo, ahora lo escucho casi todos los días desde la computadora porque está en YouTube y está en otras plataformas. Entonces, le ha dado un acceso a ciertas informaciones. O de pronto, bueno, si querés buscar a Realengo, que había publicado un disco hace un tiempo y no lo encontraste, está en internet y puedes escucharlo como si el disco lo hubieran publicado ayer. Que esa posibilidad no la tuvimos nosotros durante décadas. Durante mucho rato. Todos los periodistas tenemos reportajes anhelados, cosas que vamos llevando en la agenda de un año para el otro y a veces son difíciles de cuadrar por diferentes razones. ¿Cuál es la entrevista o el texto que aún anhelás, que te moviliza, que uno dice, uy, ojalá en este año logre hacer esto que vengo arrastrando de hace rato? No sé si contártelo. No sé si contártelo. Cuente. Creo que tienen que ver con gastronomía. Gastronomía. Exacto. Creo que
como hemos visto en las discusiones en las últimas semanas, la gastronomía es una de esas áreas de la cultura que hemos subestimado. La gastronomía es parte de la cultura. Primero, alguna gente hay que aclarárselo, pero es una de las áreas de la cultura más ricas y que probablemente hemos explotado menos a nivel de reportajes culturales. Y creo que a partir de ciertas recetas y de ciertas formas de comer, creo que podemos decir mucho sobre el país. Y creo que ese es un tema que tengo pendiente. Qué rico. Ahora el Canal 13 está iniciando un ciclo como un reality show con comida costarricense desde cada provincia. Y es interesante eso, cómo un poco la ironía con la que trabajamos la pregunta y la respuesta está relacionada con que la entrega o el otorgarle el magón a Isabel Campabadal generó una polémica enorme en un pequeñísimo, minúsculo grupo de gente muy culta que dice que la gastronomía no es parte de la cultura o que no merecía un magón. Sí, evidentemente yo estoy absolutamente en contra. Creo que precisamente al reformar... A ver, creo que la ley de premios nacionales tiene sus problemas. Eso no lo vamos a ocultar. Sin embargo, tiene cosas buenas. Y el ampliar el espectro de a qué se puede premiar, creo que es una de ellas. A pesar de que la gente que prefiere que en cultura solo se premia a la literatura y a las artes visuales, está muy molesta, porque creen que se está abriendo todo y que básicamente es el acabose, el Armagedón de la cultura. Hay una cierta noción elitista, y casi diría clasista. Y snob, y también desconocedora de todas las posibilidades que tiene la cultura. En los países europeos hay artes más manuales que se han convertido en patrimonio intangible de la humanidad precisamente por la riqueza que le ha aportado ni siquiera a solo un país, por ejemplo, como Francia, sino a toda la humanidad. Claro. En México la cerámica, con su especificidad, es un patrimonio que nos atañe a todos. Entonces, de pronto creer que cultura es una cosita así reducida que solo podemos consumir unos poquitos y que además nos tenemos que premiar entre nosotros, creo que es una visión muy miope, pero además, sobre todo, y eso creo que es lo más importante, que se pierde toda una riqueza tan grande. Deja por fuera. Absolutamente. Y así lo podemos encontrar en las artes manuales, en los saberes. En los saberes, no sé, en algún momento... Walter Ferguson ganó el Premio de Cultura Popular Tradicional. Siempre erro el nombre. ¿Y por qué no fue magón? Puede ser magón, absolutamente. Totalmente, totalmente. Justamente esto que hablas del sentido amplio de la cultura, pensaba cómo puede la cultura ayudarnos a pensar el país. ¿Cómo a partir de un ámbito como el cultural podemos repensar el país, lo que somos, lo que queremos ser, nuestras aspiraciones? Creo que la cultura y en general las artes se permiten unas libertades y nos permitimos unas libertades que en otros campos están mucho más sometidos a ciertas reglas. Creo que en la cultura esas reglas no están presentes. Entonces creo que no solo es un espejo, sino que a veces nos muestra un poco más allá. Nos muestra qué está pasando ahora, pero también nos muestra qué va a pasar después y qué estaba pasando antes. Si eso se logra encauzar, a veces mejor y a veces peor, creo que nos lleva a una serie de reflexiones que a veces no hacemos ni con la política, ni con los temas sociales, y que de pronto lo vemos en un escenario, lo oímos en una canción y decimos, es cierto. Y nos damos cuenta de un montón de realidades y de un montón de posibilidades que tal vez no estábamos tomando en cuenta. Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, el Club de Libros publicó un libro de relatos que se llamaba El País Restaurado, que precisamente eran relatos de cómo hubiese sido Costa Rica si hubiesen ganado ciertos partidos, hubiesen ganado ciertos candidatos. Y las realidades que son ficciones de los escritores
te dejan muchas inquietudes, incluso ves muchas de esas preguntas todavía planteadas hoy. El arte como herramienta para proyectar el país, ¿verdad? Creo que ese mecanismo que decís en literatura, que se llama ucronía, cuando alguien dice, si en lugar de haber pasado esto, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido los nativos americanos los que hubieran conquistado Europa? ¿Y cómo hubiera sido el mundo? Desde otro punto de vista. Desde otra perspectiva completamente. Sí, y yo creo que el ampliar el horizonte, el abrir otras perspectivas, creo que es de las riquezas del arte. Algunas veces al arte costarricense, en las diversas manifestaciones, se le ha criticado ser demasiado tibio, demasiado poco combativo. Sin embargo, hay obras de artes visuales que dicen unas cosas que en realidad no sé si siempre ha sido cierto. Puede ser que haya pasado en algunos momentos, pero también no sé si lo estamos consumiendo lo suficiente para saber lo que nos está diciendo. Porque la oferta es enorme. Yo creo que consumimos poco de las posibilidades culturales que tenemos, incluso a mano. Después de la crisis del Festival Internacional de las Artes, al inicio de la administración Solís Rivera, siento como que hay en el ámbito cultural una especie de desazón, en el ámbito cultural y en el público también. Una carencia de protagonismo de este tipo de festivales, de espacios. ¿Compartís ese sentimiento? ¿Qué pasó? Creo que el llamado fiasco... el humor popular, que es parte de la cultura, es infalible. Filoso. E infalible. Creo que fue una bomba tan grande, ajá, que durante muchos años no lo supimos asimilar. Ni el gobierno, digamos, de entonces, digamos, supo un poco como parar esa ola y ofrecerle a la gente otras opciones. Y creo que no nos hemos recuperado un poco de la resaca. Los festivales posteriores han sido festivales que tal vez no han tenido un impacto tan grande como tuvieron otros en su momento, a pesar de que sí han sido grandes y han convocado un montón de público. Entonces, lo que creo es que, y aquí va a estar mucha gente de desacuerdo, yo sí creo en los festivales, creo que puede acercar a una gran cantidad de público a los artistas de una forma que no lo puede hacer ninguna otra actividad. Creo en la cercanía de los artistas y en lo que pueden aprender del público. En el face to face, en la cara a cara. Pero también en los talleres, pero también en la realimentación. Es un montón de cosas a partir de eso. Y creo que al Festival de las Artes un poco le hace falta ese punch, esa fuerza que tenía en algún momento y que creo que la puede recuperar. Pero hay que hacerles no solo una inversión que ya está en la programación, sino también en que la gente vuelva a creer que el festival es de ellos. Justamente pensaba que hubo, con el fracaso de ese Festival Internacional de las Artes, una especie de goma moral, de luto, claro, colectivo, y de frustración de algo que a la gente le daba mucho orgullo. A mucha gente le daba mucho orgullo que el Festival Internacional de las Artes se hiciera en Costa Rica, que vinieran artistas de la talla que han venido, gigantes de Europa, de América, de todos lados, y hay quedó como esa incertidumbre si se podría volver a lograr. Sí, incluso en el festival que hubo posterior, que también fue un gran festival de las artes, se hizo muchas de estas cosas, pero creo que lo que hace falta tiene que ver, por supuesto, con la agenda y con traer artistas con que la gente se pueda identificar y se pueda acercar, además de una oferta que lo sorprenda, porque mucho de lo que tiene el Festival de las Artes es eso. Te sorprende, te confronta, te muestra, te sacude. Ajá. Es un festival que te sacude de muchas maneras. Que son elementos propios del arte, ¿verdad? Confrontarte, sacudirte, conmoverte, impresionarte. Hay horas que uno termina y no aplaude, no porque no quiere aplaudir, sino porque está todavía terminando de procesar todo eso que te generó y que de pronto no sabes qué hacer con eso y empezás a procesarlo lentamente. Pero entonces creo que tiene que ver con la agenda,
creo que tiene que ver con un asunto de promoción, pero también creo que es como de que el festival se vuelva a acercar a la gente, pero que la gente lo vuelva a sentir como suyo. Como propio. Exacto, creo que ese es el desafío del festival en este momento. Junto con otro montón de desafíos que el CEPAC que lo produce tendrá en su bolsa. Sí, interesante los desafíos también. La cultura como un elemento de nuclear colectivamente. Creo que eso pasaba mucho con el FIA. Dorian Díaz, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste, la visita a Costa Rica Noticias. Muchas gracias por la invitación y además por las conversaciones tan ricas que se pueden generar a partir de esto. Y felicidades nuevamente por el Premio Nacional. Muchísimas gracias. Ahí está. Dorian Díaz. Y a ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Estamos aquí tratando de acompañarlo, de informarlo, de darle contexto de las informaciones que le damos. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Y en la información deportiva, hoy el gobierno de la República entregó las becas deportivas a todos los atletas que estarán becados precisamente por el ICODE. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Mientras vas trabajando y generando más intimidad y confianza en el proceso, sí se van revelando esas otras capas de la personalidad. Como el acercarse al cuerpo nos acerca a los principios de la naturaleza. Ese cuerpo físico todo el tiempo está chocando con espacios. Muchos de mis esfuerzos reflexivos tratan como de desentrañar un poco ese problema. No concibo yo un cuento sin cuerpo, ni un cuerpo sin cuento, porque además todo cuerpo cuenta. Es un proceso de concientizar todo, de utilizarme, no solo desde mis manos o mi boca. Cuando hablo de cuerpo no hablo precisamente como este cuerpo tangible, digamos. Cómo pasar del cuerpo personal a un yo social.